favorito, ¿no? Entonces me da por épocas. Hay épocas en las que descubro un determinado autor que me gusta mucho, luego paso a otro, entonces voy descubriendo. Entonces yo no creo que tuviera ningún modelo determinado, y si lo tuve en algún momento de mi adolescencia, por ejemplo, pues por épocas, ¿no? Yo siempre he admirado mucho el nivel de construcción de mundos que tiene Mada de Bois y Sigmund, que son los autores del título La Puerta de la Muerte. Pero hace ya muchos años que dejé de leerlos, a pesar de que se han seguido escribiendo libros. Pasan otras cosas, ¿sabes? Entonces, más que nada, te quedas con lo mejor de cada uno. De todos los autores aprendes cosas, incluso de aquellos que no te gustan. Quedan dos preguntas. Mucho me lo da tiempo, además de estar ¿Cuáles de los personajes de los libros que has escrito te gustan o a los que tiene más cariño? Pues a mí me gustan muchos, ¿vale? Pero yo creo que quizás les tengo más cariño de los tres principales de Memorias de Uno, aunque solo sea por la gran cantidad de títulos que hemos pasado juntos, ¿no? Y por el tiempo que les he dedicado y, no sé, al final les coges mucho cariño. Luego, por ejemplo, el libro de los portales a mí me gusta mucho también. Además es un personaje que está dentro de mis personajes favoritos de todos mis libros, o sea, y eso que es un chico que no es un héroe de acción, ¿no? Pero es que me parece tan tierno. Entonces, me gusta mucho la visión del mundo que tiene, la forma que tiene de ver las cosas, no sé, lo veo muy, no sé. Hola, quería saber cuál fue tu inspiración para escribir Memorias de Uno. Es que, como ya he dicho varias veces, no es una cuestión de inspiración, no es que tú te levantes un día con una trilogía en la cabeza. Es una historia que yo he ido construyendo desde, pues empecé a pensar en Memorias de Uno cuando tenía 14 años. Empecé a escribirlo, me parece que con 24 por ahí, o sea, es construirlo de aquí a ladrillo a lo largo de 10 años o más, porque yo mientras seguía escribiendo la trilogía todavía seguía desarrollando historias, y hoy en día sigo desarrollando más cosas mismas. Entonces, no creo que sea una cuestión de inspiración, sino de desarrollo de pensar, darle vueltas a la cabeza, cerrar los ojos, imaginar escenas, desarrollar el personaje, y ese proceso no es una chispa.